El panel que sigue es sobre la grieta y pobreza, dos caras de una misma moneda. Desde la recuperación de la democracia, el país sufre niveles de pobreza muy altos y nos preguntamos en qué medida esta realidad es causa o consecuencia de la fractura social. ¿Qué papel cumple el asistencialismo en esta realidad? ¿Cómo colabora el sistema económico y el modelo político para promover una sociedad integrada y desarrollada? Convocamos diversas miradas para un problema complejo y aspiramos a lograr coincidencias básicas para su solución. En este panel dialogan Norma Morandini, a quien invitamos a subir al escenario, que es directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, ex senadora nacional para la provincia de Córdoba y periodista. Monseñor Gustavo Carrara es obispo auxiliar de Buenos Aires, integrante del equipo de sacerdotes de villas de emergencia. Por favor, Norma. Roberto Labaña, ex ministro de Economía de la Nación, fue candidato a la presidencia de la Nación y licenciado en Economía Política. Y por último, Alfonso Pratgay, director y socio de Poliarquía Consultores, especialista en consultoría política, análisis social y de opinión pública, licenciado en Sociología. Los invitamos a subir al escenario. Perdón. Ahora te paso los... Esta luz nos va a matar. Bueno, buenas tardes, agradecerles la confianza sobre todo de pensar que yo pueda establecer una conversación, un diálogo, y ahí decía que por lo menos estamos cumpliendo lo que aconsejaba Gerchunov en la mañana, que siempre hay que conversar con el que está más lejos, porque el que está cerca es una conversación fácil, y han invitado a alguien que no habla de números, que todo el tiempo pelea en las redacciones y en la política, para que hablemos de lo que importa y no de lo que interesa, recordando un poco lo que decía ese genio de Da Vinci, que decía: matemáticos, corrijan el error, los números no tienen alma. Entonces celebro que en esta mesa, que vamos a hablar de grieta y pobreza, que vamos a hablar de asistencialismo, podamos intentar mínimamente en qué podemos coincidir para seguir el consejo de lo que se hablaba antes. Lo mío son las palabras y la democracia es el sistema de las palabras. Entonces me parece importante que las palabras quieran decir para todos lo mismo. Yo acerco una interpretación de lo que a mí me parece que es la grieta y que es la brecha. Yo creo que lo social, el que uno de cada 3 compatriotas nuestros esté en la pobreza, eso significa una brecha social. Creo que la grieta, como toda invención periodística, es bastante superficial y ha sido ideológica, tiene una carga ideológica muy fuerte, que es precisamente de qué lado de la grieta se interpreta este drama que tenemos, que es el de la pobreza. Entonces, si me tuviera que traducir la propuesta de este encuentro, diría que tenemos que tener una Argentina integrada, o sea, sin brecha social, pero democrática, porque eso es lo que quiere decir la democracia, que hay una pluralidad de interpretaciones, de visiones, pero que no podemos estar por fuera de lo que nos manda la ley, lo que nos manda la democracia, que somos iguales ante la ley. No puede ser que se invoquen los derechos humanos y después no se respete a lo que dice el otro. En relación al tema de la pobreza, yo pensé mucho, quería estar un poco, honrar la confianza que han tenido conmigo, y la verdad que podría haber traído autores y haber citado autores para dar autoridad
a lo que pienso y creo, pero preferí compartir con ustedes algo mucho más íntimo, un diálogo permanente que tengo conmigo misma a partir de lo que vivimos cada uno de nosotros. Hace poco tiempo, un niño, yo vivo en la zona del Botánico, venía caminando y un chiquillo tendría 11, 12 años, y me increpó feo, me dijo: doña, soy un pobre. Él me estaba pidiendo una limosna, pero me increpaba diciendo soy un pobre. La verdad que me dejó todo el día mal, porque dije, ¿qué hemos hecho para que ya la identidad de un niño sea la pobreza? Cuando es una tragedia, es una contingencia y es algo que no es el destino de nadie. Entonces inmediatamente pensé, claro, si este niño está todo el tiempo escuchando los pobres, el número de los pobres, el número de la pobreza, y nunca él escucha lo que es la contracara y lo que sostiene la democracia, que son los derechos, que él es un niño, que hay convenciones que lo protegen, que es un niño que tiene que estar en la escuela, que es un niño que hay que garantizarle el juego, que es un niño al que hay que garantizarle que tenga una familia que lo ame, y no, como nos ha pasado también en este proceso histórico, que en los años 90 empezaron a aparecer que no estaban en nuestro paisaje urbano, que eran los niños en la calle. Tuvimos una enorme compasión y hoy tenemos miedo que nos saquen la navaja. Entonces me pareció que podía compartir con ustedes esto, que de alguna manera unos más, otros menos, estoy segura que todos, si estamos sentados acá tratando de entender qué nos ha pasado, tratando de reflexionar qué nos ha pasado. Por eso no quiero ser odiosa, pero me parece que vincular pobreza a democracia hay que separarlo, es al contrario. Creo profundamente, y estoy seguro que si va a haber algún consenso en esta mesa, es que solo con democracia vamos a poder resolver los problemas que nos increpan fuertemente. Tengo la suerte de haber estado toda la mañana y cada uno me fue inspirando algún tema, y así como Gerchunov decía de hablar con el que está lejano, me gustó mucho el ejemplo de éxito de una empresa como la de San Miguel, que nos puso al final que es sustentable porque cumplen con los ODS. Los ODS son la agenda de derechos humanos más ambiciosa de Naciones Unidas. Entonces a mí me sonó a una música celestial, Monseñor, porque no se nombra como derechos humanos, pero de hecho, así como el mundo después que salió horrorizado del nazismo tuvo que elaborar toda una filosofía jurídica de los derechos humanos, que una empresa que nos muestra que es exitosa mencione, ya no habla de la responsabilidad social, sino habla del compromiso con esta agenda de derechos humanos que tiene como objetivo número 1 el de la pobreza cero o combatir la pobreza, y como último construir la paz y la solidaridad. De modo que, es decir, yo quería enmarcarlo en un poco lo que quería aportar y compartir con ustedes para poder escuchar lo que tienen cada uno de ustedes para decirnos, ya no con cifras, sino con principios, con valores, integrándonos y sobre todo en el marco de la democracia en la que hemos elegido vivir. Monseñor. Bueno, muchas gracias a Agde por esta invitación. Me traje por escrito, más de esto no pienso decir, porque los curas cuando agarramos el micrófono no sabemos cuándo paramos, ¿no? Son apuntes que estuve haciendo estos días, ¿no? Si hablamos de grietas, tendríamos que decir que es imprescindible para la amistad social superar en nuestro país la grieta con los últimos, con los más pobres. Esta grieta es más honda que las grietas políticas o ideológicas. Por eso tomo por ahí lo que decía usted sobre el tema de la brecha. Muchas veces
vemos que nos es difícil desprendernos de esa mentalidad que a veces tiene mucha fuerza y que considera a los pobres, personas o pueblos, como un fardo o como molestos e inoportunos, ávidos de consumir lo que otros han producido. Como dice Adela Cortina, el rechazo y el desprecio al pobre es un desafío para la democracia. Vivimos un proceso mundial, yo diría, de deshumanización acelerado. Se niega al prójimo, se elige quién es prójimo y quién no lo es. Se levantan muros, crecen las grietas. Estamos en un encuentro que propone la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. En el ADN de su constitución, si no basta traer a la memoria la figura de Enrique Yau, está buscar incorporar en nuestra mirada de estas cuestiones la mirada del Evangelio, la mirada de Jesús. ¿Cómo mira Jesús a los más pequeños, a los más pobres? Un empresario cristiano se puede hacer esta pregunta. Me viene a la memoria aquel pasaje del Evangelio donde Jesús se sienta y ve cómo en la alcancía del templo, para la ayuda de los pobres, distintos van poniendo. Pero el Señor se detiene en una viuda muy pobre, de condición muy humilde. La categoría de viuda es de las categorías más pobres para el contexto bíblico. Y esa humilde mujer pone 2 moneditas de cobre, pero Jesús resalta que es todo lo que tenía para vivir. No hizo grande ruido esas monedas, un pequeño tintineo, pero Jesús dice a sus discípulos: vengan y miren aquí, porque esta mujer, pensando en ayudar a otros, puso todo lo que tenía para vivir, pensando que había otros que necesitaban más. Yo vivo hace 10 años en la Villa 1114. Conozco la realidad a veces de la violencia, del narcotráfico que le gana al Estado, pero también veo innumerables ejemplos de solidaridad, de bondad, de cómo los pobres se hacen cargo de situaciones de hermanos más pobres, donde el Estado no llega, no porque no quiere llegar, porque todavía por ahí no ha podido llegar, donde el mercado tampoco a veces llega o no llega directamente. Entonces es importante rescatar esa mirada de Jesús y rescatar esos tantísimos ejemplos de solidaridad, de organización. Jesús, además, acorta las distancias. Jesús sienta a la mesa a los más pobres y se sienta en la mesa de los más pobres. Entonces nos invita a pasar de la generosidad a la comunión, a la amistad con los más pobres. Y cuando uno es amigo de alguien, cuando uno entra en comunión, descubre cosas que desde afuera, desde no compartir en serio la mesa, no puede descubrir. Por eso la mirada del Evangelio, ¿qué nos invita a mirar? Que los pobres no solo dan que pensar, los pobres piensan. Los pobres no despiertan en nosotros sentimientos, ellos también sienten. No solo padecen injusticias, sino se organizan y luchan para vivir mejor, para sacar a su familia adelante. Y eso merece el respeto de todos nosotros. Y esto no es populismo, esto es simplemente respetar al otro en cuanto a otro. Y si entablamos un diálogo acerca de lo que es el desarrollo, todas las visiones son necesarias, pero en especial aquellas voces menos escuchadas. Las voces de las periferias también tienen que ser escuchadas. En la Argentina, y esto hace años,
tenemos una deuda, que es la deuda social. Es la gran deuda de los argentinos. No se trata solamente de un problema económico o estadístico. Es primeramente un problema ético que nos afecta en nuestra dignidad. Detrás de las estadísticas, nunca hay que olvidarlo, hay rostros, hay historias, hay heridas, hay sufrimiento. La deuda social genera graves daños sobre vidas concretas de personas. Yo creo profundamente en la vida feliz del cielo, pero también tenemos que creer que acá, en esta tierra, cada ser humano tiene que vivir con dignidad. Hay que proteger entonces, y esto es tarea para los que más oportunidades en la vida hemos tenido, hay que proteger a los más frágiles frente a los modelos exitistas que muchas veces no le encuentran sentido al invertir para que los que menos oportunidades han tenido, los que son menos dotados, los que son más débiles, se puedan abrir también camino en la vida. Tienen derecho de abrirse camino en la vida. Entonces, estamos hablando de poner en el centro de la discusión la dignidad humana. Pensando en el bien común, necesitamos que la política y la economía dialoguen profundamente, no estén divorciadas, y en ese diálogo se coloquen decididamente al servicio de una vida digna para todos. El trabajo es la clave de la cuestión social. La persona florece a través del trabajo, se desarrolla con el trabajo. De aquí que hay un imperativo ético, la de preservar las fuentes de trabajo y cuando la oportunidad se dé, crear nuevas fuentes de trabajo y también garantizar las condiciones dignas para los trabajadores. Los argentinos estamos esperando que el mundo invierta, que invierta en la Argentina. Pero paradójicamente somos los argentinos los que principalmente también sacamos fondos fuera de nuestro país. Pablo VI, refiriéndose al uso del capital, invitaba a valorar seriamente el daño que la transferencia de capitales al extranjero, por puro provecho personal, puede ocasionar a la propia nación. ¿Cuántos miles de millones de dólares hay fuera del país? El capital tiene de algún modo también patria, podríamos decir. Se ha generado en este país y se debe emplear, creo yo, mayoritariamente donde ese capital se ha generado. Muchas gracias. Amén. Gracias por el micrófono de la parroquia. Es bueno esto de venir con el micrófono propio. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ACDE por la invitación y gracias a ACDE por ser lo que es. Un lugar donde los empresarios, más allá de sus intereses legítimos, sabe que en ACDE tiene que dejarlos un poco de costado y pensar con una visión de orden global, pensar en el todo y no simplemente en la parte. Así que gracias a ACDE por eso. Acá nos planteaban en la pregunta inicial sobre la relación entre la pobreza y la grieta. Para no crear expectativas, desde el vamos digo, mi posición es la pobreza es un componente absolutamente fundamental de la grieta. Y retomo y enriquezco la terminología con el término brecha. La cosa objetiva es la que pesa de una manera sustancial en la existencia de esa brecha, pero no es lo único. Por supuesto existen factores culturales, factores de orden ético, factores de orden educativo y demás,
pero creer que solo con atender a estos otros factores vamos a poder resolver esa brecha me parece que no es correcto. Tenemos por delante precisamente, me parece como tarea central de nuestra sociedad hoy, el empezar a resolver esa brecha, si quieren, de un concepto más abarcativo todavía, esa grieta. Yo no puedo hablar de los factores de orden cultural, religioso y demás, quienes me han precedido están mucho más indicados que yo para hacerlo. Sí puedo hacer una reflexión simplemente desde la óptica económica. Y creo que para empezar a resolver el problema hay dos cuestiones centrales. Primero, volver a crecer. Argentina hace ya muchos años que no crece. Cuando uno toma desde el 2011 hasta ahora, el crecimiento per cápita es ínfimo, prácticamente cero. Llevaría más de 50 años con ese nivel mínimo de crecimiento para lograr duplicar el nivel del producto y el ingreso de los argentinos. Si eliminamos el primero de esos años, que es el 2011, donde todavía hay un valor relativamente alto, los últimos años directamente nos dan una evolución per cápita negativa. Cuando digo los últimos años, digo desde 2012 en adelante. En esas condiciones, pensar que uno puede efectivamente hacer frente al tema de la pobreza es prácticamente imposible. Hoy sabemos que los gobiernos, el anterior y el actual, han hecho esfuerzos en términos de paliativos, que son los fondos que se asignan, que son importantes, por cierto, y que han ido creciendo, a atender el problema de la pobreza. Pero esos fondos no son indefinidos, no son mantenibles en el tiempo, la profundidad de la brecha es muy grande. Hoy estamos hablando de gente que está en la tercera generación sumida en situación de pobreza. De manera tal que el país tenemos como sociedad que encontrar la forma de volver a hacer arrancar la economía. Si la economía lograra crecer 3,5 por año, en 20 años se estaría duplicando el ingreso. Y si lográramos llegar al 5,5, que un país con la dotación de recursos humanos y físicos que tiene y naturales que tiene Argentina lo puede alcanzar, entonces el ingreso se duplica cada 14 años aproximadamente. Bueno, en ese contexto sí es posible llevar adelante una gran batalla contra la pobreza. No creo que haya crecimiento si no se empieza por reconocer quién es la locomotora de un proceso de crecimiento en un país que tiene recursos ociosos, naturales, físicos, de capital y demás. Es el consumo. No hay forma de arrancar esperando simplemente inversiones. Las inversiones vienen o donde hay subsidios, que no es precisamente lo que necesitamos, dada la situación fiscal, o donde se puede generar rentabilidad. Y no hay rentabilidad donde no hay demanda. De manera tal que poner recursos en la mano de la población, y sobre todo de los sectores mayoritarios de la población, es lo único que puede llegar a hacer que esta economía arranque. Eso no significa ir contra la inversión, al revés, la inversión va a venir precisamente allí donde haya demanda. E incluso las exportaciones, que son el otro gran componente, van a venir porque allí donde hay crecimiento, hay mejora de la productividad, hay caída importante de los costos fijos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, y ahí es donde vale la pena invertir. Y el segundo factor, y no me quiero extender demasiado, es una enorme reforma que a los gritos se está pidiendo en términos del trabajo en Argentina. Es cierto, Argentina tiene para un sector de la sociedad
un régimen sumamente avanzado, de esos que muchas veces se puede mostrar hasta como ejemplo en el mundo, pero los que entran en eso son alrededor de 9 millones de personas. Y el país tiene hoy casi 24 millones de personas en condiciones de ser activos participantes del mercado de trabajo. De manera tal que entre esos 9 que están protegidos, una pequeña franja de otros 2 millones que están semiprotegidos porque son monotributistas y demás, queda todo el resto, queda el 59% de los argentinos que están en condiciones de trabajar, que no trabajan, primero porque el país no crece y además por las enormes dificultades que el sistema laboral argentino tiene. De manera tal que ahí hay que buscar, creo, acuerdos y algo que va más allá de los acuerdos, que son los consensos básicos para enfrentar ese problema. Con una aclaración final, no es solo esto sin el crecimiento. Alguna vez se ha intentado en Argentina reformas laborales en el marco del estancamiento y eso no sirve absolutamente para nada. Sirve al revés, para generar anticuerpos contra las reformas en el mundo laboral. Solo las dos cosas juntas, el crecimiento y una profunda reforma en el mercado de trabajo tratando de incluir a ese 59% que hoy está excluido, me parece, lo que puede ayudar en este proceso de dar lucha contra la pobreza. La pobreza, ustedes saben, destruye a las personas, pero también destruye al conjunto, destruye a la democracia, es corrosiva para con las instituciones, de manera tal que creo que esa es una batalla en la cual hoy todos tenemos que tener un enorme compromiso. Gracias. ¿Anda sin? Ah, sí. Devuelvo esto. Bueno, primero quiero agradecerle muy especialmente a ACDE, a la dirigencia de ACDE, por invitarme. Para mí es un honor estar acá acompañándolos, convocados por el título del encuentro de hoy y por los valores que ACDE siempre ha enarbolado. Pero además también es un gran orgullo participar de este panel con gente del calibre de la que me acompaña, como Roberto, como Monseñor Carrara y como Norma, que son todos personas de un alto compromiso social y de involucramiento y de haber puesto la energía en tratar de resolver algunos de los problemas que nos convocan hoy en la discusión. Así que les agradezco mucho que me den esta oportunidad. Voy a tratar de no repetir algunas de las coincidencias que tengo con los que me precedieron en la palabra, pero voy a arrancar, sí, por una deformación profesional, por la pregunta que hace este panel, que es si grieta y pobreza son caras de la misma moneda, ¿no? Y sin ánimo de ser demasiado puntilloso con las palabras, me parece que la acepción de la palabra grieta, por lo menos como la entendemos hoy en los medios, es la pelea política que tiene ese componente ideológico que mencionás vos, Norma, pero que excede lo ideológico y que creo que es uno de los problemas a resolver. Y es más, me parece que en tanto interpretada de esa manera, la grieta política y la pobreza son efectivamente dos caras de la misma moneda. Casi diría yo que se retroalimentan, ¿no? Nos hablaba Monseñor Carrara de la deuda social, un término que no está tan presente cuando hablamos de otras deudas y que tenemos que recuperar. Y nos hablaba Roberto de la dificultad de encarar estos temas en una economía que nunca termina de arrancar. Si Argentina hubiera tenido el mismo recorrido que tuvo el resto de la región, ni siquiera otras partes del mundo, desde el advenimiento de la democracia, hoy la riqueza o el ingreso per cápita nuestro de Argentina sería de alrededor del doble de lo que es. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué nos pasó?, ¿no? Y me parece que lo que pasó es que fracasó la política, fracasó
la política en el sentido más amplio, de ponerse de acuerdo a aquellos que piensan diferente para organizar los recursos disponibles y que esos recursos disponibles efectivamente produzcan lo que tienen que producir, se distribuyan de la manera más justa posible. Caigo en el lugar común que todos conocemos, y es que Argentina tiene una estructura productiva que le puede dar de comer a 10 veces más la cantidad de argentinos que viven dentro de sus fronteras. Si hay hoy 25% de la población, algo más de 10 millones de argentinos, que no tienen lo suficiente para comer, la explicación hay que buscarla únicamente en la forma en que nos organizamos, tanto desde la política como desde la dirigencia sindical y empresarial. Cuando miramos de manera, como ya se dijo en este panel, con escándalo, la cantidad de compatriotas que no tienen y no llegan dignamente a fin de mes, me parece que más que grieta, y tiro esta palabra para ver si lo podemos masticar más adelante, yo creo que estamos hablando de una fractura social, ¿no? Decía Roberto, hay una buena parte de aquellos considerados pobres en Argentina que son de una tercera generación. Sus padres y sus abuelos fueron pobres. Entonces no podemos pretender ignorar esta fractura social cuando encaramos la discusión de los temas que tenemos por delante. Y yo creo que esta exclusión social en alguna medida a su vez ha influenciado en el debate político, en el debate ideológico, y entonces la política que tenía que resolver esta fractura termina agregándole una dimensión adicional de división con la grieta política, ¿no? Y la grieta política es la que impide llegar a los acuerdos de largo plazo, que son la llave para empezar a resolver el problema. No son la bala de plata, pero son la llave para empezar a resolver el problema, ¿no? Una sociedad que está fracturada entre, como decía Roberto, una parte que tiene un trabajo digno y que aspira, como aspiran muchas naciones del mundo, a progresar a partir de su propio trabajo, pero también una fracción muy grande de la población que no tiene acceso a ese trabajo digno, que tiene en el mejor de los casos un trabajo informal o que directamente no lo tiene, que no ha tenido la educación como para poder procurarse la posibilidad de un trabajo digno. Y entonces la fractura está en la sociedad en el nivel de aquellos que trabajan para progresar y aquellos que hacen lo posible por sobrevivir, ¿no? Y yo creo que esta es una interpelación muy fuerte para quienes estamos en este salón, que no son solamente los políticos. Algunos hemos tenido la responsabilidad de administrar la cosa pública, pero la tarea es tan grande que no puede circunscribirse solamente a la responsabilidad de los políticos. Una sociedad que tiene mucho, no diría todo, pero que tiene mucho para atender estos problemas y fracasa en su intento de hacerlo, es una sociedad que debe reflexionar acerca de lo que nos explicaba antes nuestra colega colombiana, de lo importante que es la conversación. Y cierro con esto, Norma, de algo que escribiste vos en La Nación en referencia al proceso de paz en Colombia, porque a veces decimos el acuerdo político, hoy está en discusión el acuerdo con el fondo, por ejemplo, no quiero entrar en ese terreno, pero se dice acuerdo sin asimilar de manera profunda lo que implica en la práctica acordar, ¿no? Y en esas reglas de conversación que nos presentaba nuestra colega colombiana, rescato esas tres que mencionaba, ¿no? Para el diálogo: ser honesto, no prejuzgar y escuchar. Creo que si nos concentramos en esas tres, realmente podemos hacer maravillas. Bien. Muchísimas gracias. También pensaba cuánto debemos limpiar las palabras, ¿no? Aprovecho que está Monseñor acá y varias de las preguntas que ya les voy a pasar tienen que ver también con eso, el tema de esta mesa que era el asistencialismo. Yo puse énfasis en hablar de grieta como ideológica y como dicen que los periodistas cuentan anécdotas, voy a contarles una anécdota que a mí me enseñó mucho. Cuando fue el primer debate presidencial en Francia entre Giscard d'Estaing y Mitterrand,
quedó una frase famosa, de la derecha con la izquierda debatiendo, y entonces Giscard d'Estaing le dijo: señor Mitterrand, usted no tiene el monopolio del corazón. Entonces me temo que hay en nuestro país algunos sectores que se han apropiado y que hablar de pobreza da una autoridad, hablar de derechos humanos da una autoridad, y que nos cancela la posibilidad de que efectivamente hagamos un diálogo donde estemos todos sentados en la misma mesa, ¿no? Por eso me parecía interesante el ejemplo colombiano del esfuerzo de empezar a aprender a conversar, ¿no? Porque es en el marco de la democracia donde el ser diferentes nos torna iguales, siempre y cuando no gritemos, siempre y cuando no descalifiquemos. Y esto a mí me impresiona mucho, porque digo, si primero fue la palabra, es cierto que nuestras primeras palabras democráticas tenían todavía la atmósfera de los gemidos y del miedo que nos dejó la dictadura, que también nos dejó un cadáver que fue la política y que la vamos rehabilitando. Ahora, es decir, me gustaría, porque tiene que ver también con las preguntas que le hacen Monseñor en relación al asistencialismo, diciendo que el trabajo dignifica, pero cree que si el asistencialismo, sin ninguna contraprestación, promueve la búsqueda y el deseo de trabajar. En otra también aparece un poco esto, como preguntando, ¿hay voluntad de trabajo? Y otra de las preguntas, creo que es para los tres, ¿no? ¿Cómo hago como empresario que doy buen empleo, pero me ahogan con impuestos? Bueno, ahí entraríamos más en lo que de alguna manera... Esa la puede contestar Monseñor. La puede contestar, sí. ¿Cómo hago con estos impuestos para dar trabajo? Pero creo que me parece importante si pudiéramos abordar el tema del asistencialismo, ¿no? Cómo la crisis del 2001 sacó de nosotros lo mejor. Asistimos las personas, pero a lo largo del año, es lo que creo yo, hemos institucionalizado el asistencialismo y creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Monseñor. Bueno, a ver, en primer lugar, yo diría que lo que los más pobres reciben de modo de subsidio va rápidamente a la economía real. ¿A qué me refiero? La gente compra para comer, para vestir mejor a sus hijos, trata de mejorar su casa, ¿no? Eso se ve en los barrios populares. También hay un fuerte deseo de trabajar. Nosotros en la Villa 1114 tuvimos en un momento, a modo de organizarnos, le pusimos el nombre de una oficina de empleo, ¿sí? Porque era tal la demanda de personas que decían, padre tiene un trabajo, me consigue un trabajo, que había que encontrar un espacio, ¿no?, para sentarse y escuchar y ver la complejidad que traía esa persona que pedía trabajo. Y por ahí había que hacer lo básico de tramitar el CUIL, porque nunca lo había sacado, y había que hacer lo básico de decirle, bueno, sería bueno que aproveches y termines la secundaria y de este modo tratar de levantar, por así decirlo, el currículum. La gente quiere trabajar, la gente es laboriosa. También hay trabajos informales. La otra vez era un domingo lluvioso, frío, y yo vi que una feria se armó como todos los domingos, porque la gente quiere trabajar y la gente necesita trabajar. Y la verdad que ese día estaba para estar adentro, no estaba para estar todo el día en la intemperie, pero la gente desea trabajar. Hay algunos programas, como por ejemplo esto del salario complementario, ¿no?, que de alguna manera está hablando de la necesidad de trabajo. Y muchas veces por ahí alguien recibe por eso 4.000 pesos o un poco más, y se le pide una contraprestación, y en muchos casos esa contraprestación se da y se hace realmente. Pero yo creo que la mayoría de la gente, si tuviera la posibilidad de decir, bueno, un trabajo en blanco de 15.000 pesos, o eso, el trabajo en blanco con 15.000 pesos trabajando 8 horas, ¿no?
no sé si eso es muy digno, pero digo, para dar un salto en la calidad. O sea, la gente tiene un deseo de trabajar. Obviamente que a veces faltan capacitaciones, faltan conocimientos, pero esa es la mirada que yo veo en los barrios. También los barrios populares hacen que una ciudad funcione, ¿sí? Porque desde los barrios populares se generan los trabajos que mueven una ciudad, los que recolectan los residuos, los que cuidan a nuestros abuelos en los geriátricos, los que limpian nuestros hogares o nuestras oficinas, los que siembran y producen las verduras que comemos, los que cosen la ropa que tenemos. O sea, hay una laboriosidad muy grande, ¿sí?, en los sectores populares, hacen las casas en las que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que incentivar la cultura del trabajo, pero en los sectores populares yo creo que no se ha perdido totalmente, todo lo contrario, por lo menos la experiencia que yo tengo. Sí hay desigualdad de oportunidades, hay brechas, ¿no? En ese sentido hay una pregunta que le hacen a la escolaridad en la villa, ¿cómo es? En la 11-14. A ver, nosotros tenemos que pensar que por estudios que hemos hecho con la Universidad Católica, el 43% de los habitantes de las villas porteñas, que son el 9% más o menos de la población de la ciudad, el 43% tiene menos de 17 años. El 60% tiene menos de 25 años, ¿sí? Entonces es toda una población que, ¿qué culpa tiene de haber nacido en zonas desfavorables o desiguales? No podemos hacerle la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús no toma ese guante, dice no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, necesitan primeras oportunidades y se necesitan más vacantes y escuelas de mayor calidad y jornada extendida, pero se puede trabajar. Nosotros tenemos un trabajo grande con chicos que están en situación de calle y consumo de paco. Y una de las alegrías mías del año pasado fue cuando abrimos el nivel primario y pudimos contribuir con un solo curso porque era lo que nos daba la posibilidad de abrir. Pero yo le dije a mis equipos de trabajo, vamos a buscar entre los papás que están en los hogares de Cristo de recuperación, sus hijos que estén en edad de primer grado, y a esos les vamos a dar la prioridad para el ingreso a la escuela. De los 26, 11 son hijos de personas que están saliendo de la calle, del consumo, de la droga, de la marginalidad. Y esos nenes, que ya lo veníamos haciendo con los centros de primera infancia, esos nenes tienen maestros de calidad, directivos comprometidos realmente entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y después tienen la propuesta del club para despertar sus potencialidades, ¿sí?, mientras sus padres están en la lucha por salir de esa situación de marginalidad. O sea, hay posibilidad, y esos padres, con los límites que tienen, son felices de que sus hijos vayan a la escuela y que sean acompañados así. Entonces, se pueden hacer y se puede hacer mucho. Obviamente que hay que poner en marcha procesos que se sostengan en el tiempo. Hay acuerdos políticos que hay que hacer para que determinados procesos no se detengan en el tiempo, ¿no? Perdón si fui larguero. No, retomo un poquito las dos preguntas sobre el asistencialismo. A ver, pensemos lo siguiente: si estamos hablando de una economía, y no estamos hablando de la economía de hoy, estamos hablando de una economía de varios gobiernos, de 8 años de estancamiento absoluto, para no ir más atrás, que se podría ir también, pero hablemos de los últimos 8 o 9 años. Si no existiera el asistencialismo, no solo estaríamos destruyendo adicionalmente la vida de los que hoy son pobres, sino que estaríamos agregándole
un efecto negativo tremendo a la economía. Lo acaba de decir Monseñor, efectivamente, cualquier recurso que va a la mano de ese sector hoy de excluidos y demás, va absolutamente y de manera inmediata el 100% al consumo. Estoy seguro que acá en esta sala debe haber algún empresario o muchos empresarios que producen algunos de los bienes que son comprados por esos sectores sociales. O sea que hay habría un efecto social tremendo, insoportable si no se llevara adelante ese proceso de paliativos, como en algún momento uno lo puede calificar, pero además habría un efecto económico adicional que terminaría empujando la economía más abajo. Y la otra es el tema de las eventuales culpabilidades, y también Monseñor hacía una pregunta en ese sentido. ¿Por qué ese sector, que es el menos favorecido, el menos formado, el que enfrenta las dificultades más graves de la vida cotidiana, podría ser responsable de que el conjunto de la dirigencia política, empresaria, sindical, no hemos sido capaces de conseguir que la economía de un país potencialmente rico como es este no funcione? ¿Por qué podría ser más culpable ese señor que hoy está recibiendo un subsidio, una asistencia, que el conjunto de los sectores con mayor poder en todo sentido de la palabra, no solo poder adquisitivo, que no han sido capaces de lograr lo mínimo, que esta economía crezca 3,5% por año? Es decir, entonces, cuidado cuando uno hace la asignación de responsabilidades. ¿Querés, Yo ¿seguís? sigo. ¿No querés contestar de los impuestos? No. Por ahí, quién sabe. Pero sigo con este micrófono que me sienta muy bien además. Bueno. Pero voy primero con la reflexión de asistencialismo, porque me parece que es un debate que empieza a cruzar toda la sociedad y creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y me parece que, por lo menos en la discusión en los medios, muchas veces se confunde asistencialismo con clientelismo. Yo creo que hay que distinguir muy claramente una cosa de la otra. Como bien decía Roberto recién y decía antes Gustavo, no hay un camino alternativo dada la situación social que es el punto de partida de Argentina que no incluya el asistencialismo. No voy a profundizar porque ya se explicó bien eso. Lo que sí creo que han habido prácticas políticas a lo largo de los últimos años que se han aprovechado de esa situación de asistencialismo y que han transformado muchas veces el asistencialismo en clientelismo, ¿no? Que es el peor, creo yo, de los pecados del administrador de la cosa pública, ¿no? Porque termina transformando el derecho de aquel que es más vulnerable en una prenda de cambio para una cantidad de cuestiones extorsivas que sabemos cuáles son y por supuesto, Gustavo, no te lo tengo que explicar a vos. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, y retomando algunas cosas que dijimos antes, y también tiene que ver con la pregunta de los impuestos que no quiero evadir, valga la redundancia. La manera en que resolvemos la deuda social tiene que ser compatible con la manera en que resolvemos la deuda fiscal y viceversa. Nosotros no podemos tener un programa que atienda solamente de qué manera vamos a pagar la deuda pública si eso lo hacemos a expensas de una deuda, creo yo, más importante, que es la deuda social. Y esta es la discusión que tenemos que tener. Y es una discusión que no puede resolver un gobierno y no lo puede resolver a solas. La lógica de un gran acuerdo, entre otras cosas, es extender el horizonte de tiempo de las certezas. Yo creo que a ustedes les pasa como empresarios, y quizás lo han visto con mucha claridad en los últimos meses, donde algo que iba en una dirección después tiene alguna turbulencia y eso, por supuesto, que genera una cantidad de ansiedades en todas las capas de la sociedad. Nosotros necesitamos extender el horizonte de certezas porque ese es el ámbito en el cual va a venir la inversión
pero esa certeza también la tenemos que extender a esa parte tan importante del presupuesto que es el presupuesto social, ¿no? Y me parece que una de las discusiones tiene que ser, la política social no puede ser una política social permanente, tiene que ser una política social de asistir al que lo necesita hacia un estadio superior, como bien decía Monseñor, y por lo tanto, por definición, esa asistencia social tiene que ser transitoria, por lo menos para el individuo en cuestión. Tenemos que diseñar la manera en que este asistencialismo es transparente, no es prenda del clientelismo y del oportunismo político, pero que además establezca una manera de ir dejando atrás ese subsidio y ir transformando ese subsidio en un empleo digno, ¿no? Y en un salario que remunera efectivamente el esfuerzo. Me parece que esa es la discusión que todavía nos falta como sociedad, ¿no? Si ustedes recuerdan, empezamos con el plan Jefes y Jefas de Hogar. Esto lo podés explicar mejor vos, Roberto, que lo puedo explicar yo. Después hubo una gran discusión en el Congreso con una propuesta de la coalición cívica de la asignación universal por hijo, que se aplicó por decreto, si ustedes se acuerdan, a pesar de que todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo, se aplicó por decreto sin compartir con otros espacios políticos. No es universal, sabemos que no es universal, y me parece que lo que nos está faltando ahora es la discusión adicional de cómo transformamos este peldaño de asistencia para el lanzamiento hacia la formalidad y hacia el empleo digno y hacia el progreso que dependa del esfuerzo de cada uno, ¿no? Y en ese sentido creo que la discusión, no puedo contestar en tan poco tiempo la de los impuestos, pero por supuesto que la frazada es corta, ¿no? Si yo tuviera la vocación de bajar ahora mismo muy fuertemente los impuestos, la consecuencia sería que desfinanciaría buena parte de la política social. Y por eso cualquier acuerdo que apunte en la dirección del mediano plazo necesita de la concurrencia de todos los partidos políticos, de quienes hoy son gobierno, pero también de quienes el día de mañana van a ser gobierno siendo hoy oposición. Yo creo que nunca es tarde para eso. Creo realmente que al gobierno de Cambiemos le faltó en los primeros meses la valentía para realmente hacer un acuerdo social más amplio, dada la dificultad de las cuestiones que teníamos que encarar, pero creo que nunca es tarde para que encaremos esa necesidad, que es una necesidad de todos, ¿no? La consigna de AGDE es que ahora tienen que venir dos disruptores. Las preguntas de Agustín Salvia y de Guillermo Lipera. Bueno, a viva voz. Bueno, muchas gracias. A ver, me ha tocado este brete, nos ha tocado este brete de poner como abogados del diablo algunas cuestiones de lo que se ha expuesto con profesionales de excelencia, que no solo en cada uno en su ramo, profesionales que son, además de hacedores, soñadores, y que con su hacer buscan construir sus sueños o los sueños de la sociedad. Sueños que cuando ustedes los exponen, obviamente no podemos más que compartirlos, o por lo menos desde mi perspectiva. Pero, a ver, 3, 4 números y una pregunta o un par de preguntas. 50% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo, o por ahí, y no porque haya solamente malos empresarios. 50% de los trabajadores no tienen seguridad social, 30% de los asalariados, 70, 80 de los no asalariados. 20% de la población económicamente activa está desocupada abiertamente o hace changas, trabajos de indigencia que no podríamos considerar un trabajo ni un empleo. 30% de los hogares reciben al menos 30% un programa de asistencia social. Con esta realidad, con la mano en el corazón, ¿es posible cambiar este país? Y si es posible, porque ustedes con sus sueños lo plantean que sí. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque efectivamente habría que preguntarse con qué nivel de inversión podemos resolver el problema, con qué nivel de recursos fiscales podemos resolver este problema, con qué tipo de Estado deberíamos poder resolver este problema.
con qué tipo de economía mundial y con qué tipo de empresarios nacionales podemos resolver este problema. Entonces la pregunta ¿es posible? La respuesta creo que va a ser que sí. Pero en todo caso pónganle realismo, por favor. El realismo de quienes son soñadores y saben que, no como los ingenieros, que 2 más 2 es 4, que saben que puede no dar 4. Los soñadores sabemos que de alguna manera juegan las reglas de la probabilidad. Ensayos y errores, azares, irrupciones. Entonces, pregunta concreta, ¿qué estamos haciendo mal para llegar a ese horizonte? Primero, ¿es posible? ¿Qué estamos haciendo mal hoy? ¿Y qué deberíamos empezar a hacer distinto para cambiar esta historia? Yo creo que si estamos acá es que es posible. Lo peor que nos puede pasar es que sigamos autoflagelándonos. Ya se nos ha mostrado que no somos ricos como creíamos, que no somos nada de todo lo que hemos creído. Y además personalmente creo que seguir historizando y hablando del pasado y del pasado nos impide esta pregunta perturbadora, porque hay que arremangarse y ver qué hacemos. Cuando yo les decía el ejemplo, traía el ejemplo del niño, yo decía, hemos fracasado todos. Yo creo que si hay algo que tiene este momento de auspicioso, permítanme, es que hemos fracasado todos. Yo no creo que haya ningún sector que pueda pararse y decir, por este lugar vamos. Y el haber fracasado todos obliga a que la salida también sea entre todos. Ahora, claro, después entran las minucias. A mí personalmente, cuando escucho que se pide tanto acuerdos o pactos, mi pregunta es, ¿pactos corporativos o pactos democráticos? Se habla mucho de los pactos de la Moncloa. Yo vivía en España en esa época y lo que pasaba era que el dirigente comunista se reunía con el emisario del rey en París y construían confianza. No es como nosotros que firmamos, ponemos 10 puntos, firmamos y después lo primero que hacemos es que los 10 no se cumpla ni el primero. Perdónenme en la brutalidad que es lo que de alguna manera nos increpa. Entonces me parece que saber que hemos fracasado obliga a tener un cambio cultural. Y el cambio cultural, cada uno de nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Yo personalmente, que caí en la tentación con todos los prejuicios que tenía de participar en política, porque tengo vocación pública, lo que me he llevado de la política es que la política es negociación, no trueque. Y no hemos salido del estadio del trueque. Y a su vez hay una cultura de despacho. Se resuelven las cuestiones si hay un amigo en el despacho. A mí me impresiona mucho, en ya 10 años de estar participando en la política, la ignorancia la mía propia, que tuve que aprender, y cómo las reglas, que son el chaleco de fuerza, que es la Constitución, hay un anónimo, yo no soy abogada, discúlpenme, pero hay un anónimo que dice que las constituciones son los chalecos de fuerza que se ponen las sociedades en momentos de crisis y de locura, es decir, lúcidos, pero para evitar en el futuro las crisis de locura o de desvarío. Entonces me llama la atención cómo la Constitución, las reglas, todo lo que tendría que ser igual para todos, no es algo que lo tengamos incorporado como cultura. De modo que yo sí creo que es posible y que tenemos que empezar a trabajar hacia adelante y que el pasado deje de ser este peso que además lo interpretamos y nos peleamos con el pasado cuando ahora vamos todos juntos hacia adelante si efectivamente queremos una Argentina integrada y democrática, ¿no? Bueno, yo por ahí una respuesta, va a ser la respuesta de todo del panel en conjunto. Yo lo que pondría el acento es confiar también en los sectores populares, confiar en la gente que trabaja de modo diario, digamos, con la pobreza, con la marginalidad. Las respuestas también pueden venir de abajo para arriba, no solo vienen de arriba para abajo.
A ver, yo tengo ejemplos que puedo dar, ¿no? De las poblaciones hoy por hoy más marginales, que son los en las villas, ¿no? Que son los chicos que están tirados en la calle consumiendo paco, que tienen tuberculosis, ¿no? Que vos ves el rostro mismo de la exclusión, pero si mirás un poco más en profundidad ves orfandad de vínculos, orfandad de familia. Cuando una organización, cuando la iglesia se para como familia, se construye una dinámica que después tiene impacto a nivel nacional. Los centros barriales de atención a chicos que están en calle y en consumo, que nacieron en las villas porteñas, hoy por hoy están a nivel nacional. Y las bases lo fueron tomando, porque esto ayuda, esto sirve, esto saca adelante a personas concretas, las sienta a la mesa, las sienta a formar parte de una comunidad, les da familia, les da pertenencia, con la convicción de que es un proceso de acompañamiento muy largo, ¿sí? También cuando el Estado está realmente presente y físicamente presente en los territorios con algunos programas, también puede, esos programas que muchas veces bajan de modo enlatado y es necesario en un punto porque son nacionales, entran en diálogo con una realidad concreta y se pueden perfeccionar, se pueden modificar, ¿no? Un Estado inteligentemente presente en los territorios vulnerables es necesario, es imprescindible, diría yo, ¿no? Bueno, eso me parece que es parte del acuerdo, del consenso que hay que ir. Pero también escuchar qué caminos de solución sueñan o se buscan desde abajo también. Eso me parece que es importante agregar como un elemento más, no como el único, pero un elemento que tiene que estar, ¿no? Gracias. Bueno, usted nos citó una serie de números, lo cual ayuda por ahí a meterse un poquito más en la economía. Pero yo casi devolvería con una pregunta. Usted y todos los que están acá son conscientes que la macroeconomía, la visión global económica, es una cuestión absolutamente fundamental y que cuando eso falla, en algún momento llega algo que es como un tsunami, porque todos los gobiernos tienen infinidad de políticas puntuales positivas, siempre hay algo positivo, y el tsunami se lleva todo. Ahora, ¿por qué tendríamos que pensar que nuestra macroeconomía tiene los equilibrios básicos que hacen falta cuando con una reiteración de menos de una década cada vez se manipula dos datos que son fundamentales y se los manipula hacia abajo: el salario y el tipo de cambio? Con esa manipulación hacia abajo, mientras hay otras variables a las cuales se las empuja hacia arriba, la tasa de las LEVAC y demás, hoy esa y antes fue algo más o menos igual, lo que uno está haciendo es destruir todo. Está destruyendo el consumo, está destruyendo las exportaciones y está destruyendo la inversión, que solo se produce cuando hay rentabilidad posible. Entonces, mientras no entendamos que ciertas manipulaciones que son reiteradas en la vida argentina no las logremos controlar desde el vamos, y bueno, el resultado va a ser lo que es. Yo creo que era Einstein el que decía que no hay que asombrarse de obtener los mismos resultados cuando uno hace las mismas cosas. Y sí, hacemos una vez, otra vez y otra vez la misma cosa, y el resultado es esa economía de cero o menos de cero, negativa, crecimiento del país. Y entonces en ese contexto nada es posible, y mucho menos esta lucha contra la pobreza, que ya ha alcanzado
la magnitud fenomenal de un tercio o entre un cuarto y un tercio de la población argentina. De manera tal que me parece que sí, yo estoy absolutamente convencido, creo que todo el panel está absolutamente convencido de que sí se puede, claro, la potencialidad, lo decía Alfonso recién, si podemos producir alimentos para 400 millones y resulta que tenemos, no sé, creo, usted tiene más los datos mejor que yo, pero algo así como el 40% de los chicos y los adolescentes con hambre, según los propios datos que ustedes construyen. Bueno, sí se puede, pero pensemos en eso, es una desviación económica inevitable, hay otros factores, pero en lo económico, cuando uno formula una macroeconomía con datos como estos que les estoy diciendo, sobre el salario, sobre el tipo de cambio y demás, lo único que puede esperar es que en algún momento llegue el tsunami. Bueno, vos tenés el propio. Es autónomo, Alfonso. Vos también. Mirá. Sí, pero no lo uso. Me está molestando, parece una mosca. Bueno, creo que la pregunta que hace Agustín es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y cuanto más canas tengamos, más veces nos las hicimos, ¿no? Y si estamos acá es porque de algún modo nos conmueve y queremos encontrar una solución. Y la paradoja creo que tiene que ver con que, objetivamente, si nosotros sacáramos por un segundo la etiqueta de Argentina y comparáramos las condiciones objetivas que tenemos nosotros como país, como sociedad, con cualquier otro país del mundo de ingreso medio, solamente veo razones para el optimismo, ¿no? La extensión territorial, la riqueza de los recursos naturales, la calificación media de nuestros recursos humanos, un único lenguaje, las cuestiones que nosotros no tenemos y sí tienen otros países, como se discutió antes en el caso más cercano de Colombia, y ni que hablar de otros casos más lejanos. Evidentemente, lo que hay que hacer con toda esa potencialidad es ordenarla mejor, ¿no? Una parte es lo que dice Roberto del orden macroeconómico. Creo que no alcanza con eso. Me parece que como sociedad tenemos que tener una estrategia de desarrollo, por ejemplo, que desde la época de Frondizi que no la tenemos, digamos las cosas como son, ¿no? Tenemos que tener una estrategia de educación que trascienda al gobierno en cuestión, ¿no? Me parece que la pregunta de Agustín viene muy contaminada por los últimos años de decadencia, y yo lo que me gustaría resaltar es que, a pesar de denodados esfuerzos de algunos por extender esa decadencia, el pueblo argentino, la sociedad argentina, la sociedad civil, ha demostrado una resiliencia que a mí me conmueve y me lleva a ser realmente muy optimista, ¿no? No quiero sonar como el disco rayado, pero cuando te mira vos, Agustín, para responder, no puedo evitar mirar el cartel que dice ¿qué estoy dispuesto a ceder?, ¿no?, que ustedes proponen en alguna de las mesas. En el fondo, acuerdo es eso, ¿no? Y los que hemos tenido alguna responsabilidad pública, seguro, Roberto, que a vos te pasó lo mismo, cada vez que tratábamos de juntar una mesa para lograr un acuerdo, enseguida aparecía uno levantando la mano y decía, no, yo esto no estoy para cederlo, ¿no? Entonces, el cambio cultural al que hace referencia Norma es esencial y corta a través de toda la sociedad, de toda nuestra geografía, de toda nuestra demografía, y me parece que ahí es donde hay que empezar a trabajar. Y ustedes, como dirigentes de empresa, tienen una responsabilidad que no tienen que subestimarla, porque, bueno, desde ese lugar, desde esa pequeña sociedad que es la empresa, ocurre mucho para que suceda este cambio cultural. Yo creo, para contestar de lleno a tu pregunta, Agustín, yo creo que el padre de esa decadencia que vos describís tan crudamente con algunos de los números que podríamos hablar, es la desorganización y casi diría este reflejo cultural tan argentino de sálvese quien pueda, ¿no? Del ventajismo de decir, bueno, a mí en realidad me conviene hacer la mía porque todas las veces que contribuí al colectivo me fue mal, ¿no? Cuando hablaba Monseñor
de la base de la pirámide, me acordaba de una encarnación previa que tuvimos nosotros trabajando en las microfinanzas, en barrios carenciados. Y una cosa que descubrimos con muchísimo dolor en aquella época, hace ya más de 15 años, era cuánto más respeto por el contrato y por la palabra empeñada tenían algunas colectividades de hermanos latinoamericanos que venían a Argentina a encontrar una oportunidad, ¿no? Y eso es una cuestión estrictamente cultural, ¿no? El respeto por lo acordado, el respeto por la palabra. Por supuesto que si desde arriba te dan el ejemplo de que no te conviene acordar porque después se cambia todo, bueno, eso no ayuda. Pero tomo lo que decía Monseñor de aprender de la red de funcionamiento de los más humildes, porque en esa simpleza muchas veces está la riqueza de la solución, pero también voy de vuelta hacia arriba y nos interpelo. Si no es la dirigencia la que está dispuesta a ceder, entonces toda esa riqueza potencial, como decía Roberto, pero que objetivamente es mucha más que la que tienen países que han logrado llegar, bueno, seguiremos autoflagelándonos en las próximas encuentros de ACDE porque no encontramos la solución, ¿no? El futuro es hoy, hay que empezar hoy, y me parece que la consigna que yo les ofrecería es la consigna de, y seguramente que está en algún lugar del Evangelio, no quiero meterme en terreno que no me corresponde, es ¿qué estoy dispuesto a ceder hoy para frenar esta decadencia y para poder aspirar a una sociedad más justa, a una sociedad más rica y una sociedad en progreso para los próximos 50 años? Guillermo, la pregunta, por favor. Primero, muchas gracias a los tres y también a vos, porque fue muy buena lo que cada uno de ustedes habló y la verdad que dan ganas de hacerles 1000 preguntas a cada uno, pero los felicito por la buena presentación en primer lugar. Claramente para mí la grieta es más que económica, es cultural, es decir, quienes llaman blanco a una cosa, los otros la llaman negro. Es la segunda acepción en el diccionario de la palabra anomia, que no hay, cada uno le pone a cada palabra o a cada cosa un significado distinto, entiende que es distinto. Estamos en un problema serio, donde ya es un River Boca fanatizado, me refiero al tema político en Argentina. Entonces, pensando para adelante, tenemos acá dos personas que tienen una clara vocación política, o han demostrado, fueran presidentes ustedes de la Nación. Imaginen por un minuto estar en el cargo, llegan a ser presidentes. Y también al padre, bueno, no puede ser presidente, pero imagínense por un minuto que, digamos, pero para hacer Qué lindo que esa fe, digo. Pero soñemos, les propongo soñar un minuto. Si estamos todos de acuerdo que hay que restablecer la confianza, estamos todos de acuerdo que hay que lograr coincidencias básicas, estamos todos de acuerdo que hay que aprender a escuchar, que hay que dialogar. Tienen, digamos, no la suma del poder, pero son el presidente de la Nación. ¿Cuáles son las 3 coincidencias básicas que buscarían y cómo instrumentarían o a quiénes llamarían a la mesa para lograr esas 3 coincidencias básicas que, a modo de ustedes, tendrían el mayor impacto posible para revertir esta tendencia argentina? Nada más que eso. Yo creo que la senadora tiene que contestar eso. Hace poco me contaron, porque en la política yo siempre digo, no se habla de política, se habla de políticos, ¿no? Entonces alguien me vino a contar al oído, dice, no, un ministro dice de vos, Norma no tiene ambición de poder. Dije, qué maravilla, porque yo no tengo ambición de poder, pero sí creo que la autoridad es importante, es decir, tener credibilidad. Ellos tienen para decir. Yo quisiera dejarles hoy, que es el Día del Periodista, una reflexión en relación a la función social que tienen como ACDE. Es decir, todas las organizaciones trabajamos para adentro y estamos incidiendo poco en el afuera. La democracia tiene un valor fundamental que es la libertad de expresión, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no intentar acallar esa libertad, porque solo con libertad puedo reclamar que me falta el pan o que hay pobreza. Sin embargo, sí podemos reclamar de la prensa, de los periodistas, responsabilidad.
Y me parece que hoy se está incitando mucho a la violencia. A mí me duele mucho ver dirigentes sociales que nos prometen un futuro de rebelión popular o nos prometen un futuro que vamos a estar peor. Entonces me parece, la pregunta que se hacía antes, si era posible, yo creo que tenemos la obligación, no de ser insinceros si no creemos que es posible, pero hace poco escuchaba a un encuestador con los que me peleo mucho, porque no es contando las lágrimas que se mide el dolor, vos tenés 4 de lágrimas, él tiene 5, uno sufre más que el otro. Pero escuché una cosa de un encuestador de prestigio, que él decía que hoy la mayoría de los argentinos creía que esto no tenía solución. Su reflexión es, esto pasó en las vísperas del nazismo. Entonces yo digo, ¿cómo se puede tener semejante irresponsabilidad? Y es ahí donde también yo creo que hay que tener incidencia pública y que tengamos coraje, porque hoy hay unos pocos que gritan fuerte y me temo que la mayoría seguimos susurrando, ¿no? Entonces, para recuperar una palabra democrática con autoridad, es necesario que todos, en la fusión que hagamos, podamos tener incidencia colectiva y pública. Muchísimas gracias. No, yo creo que hay 3 cuestiones que son centrales. Primero, la búsqueda de consensos sobre lo que es democracia y lo que es república. Todo está muy confundido en Argentina hoy. Uno ve que se cree que los gobernadores tienen derecho de decidir por los senadores o por los diputados, cuando claramente son poderes absolutamente distintos. O que la justicia es de alguna manera intervenida antes, ahora, por intereses de tipo particular. Entonces, los consensos reales y básicos sobre lo que es una democracia y sobre lo que es el funcionamiento y los poderes de la República, que no son una alegre mezcolanza, me parece un punto central. El segundo, no puedo como economista no decir los consensos sobre eso que es la macroeconomía, que es la visión de conjunto que lleva implícita e incluida la visión de país que uno tiene desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ocupacional. Y en tercer lugar, el sistema educativo del país, el sistema que nos dio a los argentinos durante muchísimos años una enorme ventaja respecto de lo que era Latinoamérica y que lamentablemente ha ido perdiendo mucho, no solo del contenido educativo, formacional y demás, sino hasta ese contenido de generar igualdad. El guardapolvo blanco tenía un sentido, que era el de generar igualdad. Bueno, hasta eso se ha ido perdiendo. Así que democracia y república, macroeconomía con vistas no al inmovilismo y al estancamiento como permanentemente vivimos, y el sistema educativo. Y la pregunta que hace Guillermo es cómo llevamos eso a la práctica, ¿no? Difícil no estar de acuerdo con lo que dijeron Norma y Roberto. Yo creo que gobernar es dialogar, y me parece que el ocaso de los gobiernos, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, y lo estamos viendo ahora en sociedades donde parecía que había un único camino y hay cambios repentinos. El ocaso de esas experiencias de poder empieza en el momento en que, en vez de extenderle la mano al opositor y al que piensa distinto, me voy cerrando porque me creo que soy dueño de la verdad, ¿no? Y esto hay que recordarlo, porque muchas veces la inercia lo lleva al que está en ese lugar a ir cerrándose, y eso sería la primera reflexión que yo haría en ese caso tan hipotético de ser presidente. Te pediría, Guillermo, ayúdame a que no me suceda eso, ¿no? La segunda cuestión, para llevarlo a un plano incluso más ontológico, más profundo desde el punto de vista ontológico.
todos aquellos que tenemos una vocación por lo político, tenemos una vocación para trabajar por el bien común, ¿no? Y Juan Pablo II tenía una definición extraordinaria extendiendo esa definición de política. Decía, los políticos, en tanto y en cuanto le dedican su vida al bien común, tienen la máxima expresión de la caridad, porque su trabajo, en teoría, es del otro, es el bienestar común. Y me parece que eso no lo vamos a tener si no empezamos a romper algunas barreras culturales. Entonces, ¿cómo traduzco eso en lo que yo haría en la pregunta que vos hacés? Bueno, necesariamente hay que tener, me parece que hay que escuchar todas las voces, ¿no? El gabinete tiene que estar integrado por gente que incluso piense diferente del presidente y encontrar una manera de ordenar esa discusión para sacar lo más rico de cada uno, ¿no? Y después, por supuesto, lo que ya se dijo en este panel, ¿no? Poner el foco en las cuestiones que nos permitan torcer este destino. Algunas son de largo plazo, como la educación, algunas son de mediano plazo, como un programa de desarrollo, otras son más de corto plazo, que tienen que ver con asistir a quien tenemos que asistir y conseguir un equilibrio macroeconómico que nos permita invertir y consumir, ¿no? Pero la verdad que no son cuestiones complejas. ¿Por qué no dedico demasiado tiempo a eso? Porque, como bien dijo Norma, yo creo que acá el problema es mucho más cultural que económico y es mucho más político que económico. Entonces, para empezar a revertir esa decadencia, creo que tenemos que trabajar de ese lugar. Quizás habría que tenerlo Gustavo de presidente, y entonces la cosa sería diferente, ¿no? Iríamos al bombo. A ver, lo que yo... Sí, listo. Bueno, yo, digamos, la política es esa búsqueda del bien común, del bien de todos. A veces la política está bastardeada, como que todos los políticos son malos. Yo no creo eso, ¿eh? Es una vocación muy noble, pero aquel que quiera abrazar esa vocación tan noble tiene que saber que para trabajar por el bien común tiene que perder sus intereses personales, ¿no? De alguna manera tiene que poner en paréntesis su vida, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con su entorno, renunciar a todo tipo de favoritismos, mirando al bien del conjunto y mirando a todos, pero hay que hacer una opción. Yo creo, y en esto también me parece que lo marca de alguna manera el Evangelio, la opción es a todos, pero empezando desde los más pequeños, de los más pobres, desde los más rotos, a todos. Me parece que eso es un buen lugar para pararse, ¿no? E invitar a todos a hacerse cargo de los hermanos que más sufren. Hay un autor que se dedica a investigar sobre las placas tectónicas, ¿no? Pero tiene un libro muy interesante donde él afirma que el ser humano llegó a ser ser humano cuando se abrió al sufrimiento del semejante. Yo creo que en este sentido empezar desde los más pequeños y desde los más pobres a todos, si queremos recuperar humanidad. Y eso me parece que es un desafío para todo que quiera abrazar la vocación política, que es una vocación muy noble. Y así como nadie se salva solo, sino que vamos en colectivo al cielo, nadie se salva solo,
Me parece que también tenemos que mirar cómo nos relacionamos con la región, ¿no? Con los que tenemos más cerca, con los vecinos más cerca, cómo nos ayudamos también con los países de Latinoamérica. También me parece que es algo que no se puede descuidar, ¿no? Y si le va bien a uno, también nos va a ir bien a nosotros. Ese crisol se da muchas veces en los barrios populares, ¿no? ¿Por qué no pensar un crisol más grande, ¿no? que nos ayuda a salir a todos adelante, ¿no? Y a cuidar entre más las propias economías? Lo dejo planteado, ¿no? Ellos abrían los caminos, pero bueno, yo lo dejo planteado. Muy bien.